Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Ya tenemos traducido al español el trabajo en PDF del Padre Cornet, donde explica la nulidad, la invalidez de los dos cónclaves, el que eligió a Bergoglio y el que eligió a Preboste, los dos antipapados. Y vamos a leer hoy el primer capítulo, aparte que lo podéis encontrar en el canal de Telegram, ambos trabajos en PDF, en español y en italiano, para todo aquel que lo quiera leer. Benedicto XVI nunca abdicó, es el capítulo primero, y permaneció como papa legítimo hasta su muerte. Punto 1a. La declaración no fue un acto de renuncia. Punto 1b. No hubo declaración de renuncia al munus, sino solo parcialmente al ministerium. Y punto 1c. No hubo confirmación de la renuncia, sino solo de la sede impedida. Una vez que terminemos de leer la introducción y este primer capítulo, leeremos brevemente una noticia relacionada con Preboste, el nuevo antipapa. El sucesor de Bergoglio, del antipapa Bergoglio, solo puede dar lugar a otro antipapa, porque oficialmente no paran de decir que es el sucesor del Papa Francisco, y como Bergoglio fue antipapa, pues ahí tenemos a otro antipapa. Introducción. Nací en una familia católica donde recibí los sacramentos de la iniciación cristiana, dice el padre Cornet, bautismo, Eucaristía y confirmación, y una educación acorde con la doctrina y la moral que la Iglesia siempre ha enseñado. Fui ordenado diácono el 25 de marzo de 1992 y presbítero el 8 de diciembre de 1992, y desde entonces he ejercido siempre el ministerio en obediencia a mis legítimos superiores y sin desviarme jamás de lo que la Iglesia estableció que debe creerse, celebrarse, enseñarse y practicarse. Aunque el 14 de noviembre de 2024 fui, entre comillas, dice el padre Cornet, sancionado con la, entre comillas, reducción al estado laical y la dispensa del celibato, con un documento sobre el que pesan numerosas razones para declararlo nulo y sin valor conforme a la ley, y sin que se me ofreciera la posibilidad real de defenderme en un juicio regular. Fijaos qué tipo de comportamiento tienen estos usurpadores. Solo recibí la comunicación de haber sido formalmente acusado de cisma, pero ninguna citación canónica a la audiencia o a las audiencias del juicio, ni a la lectura de la sentencia. Nunca ninguna comunicación de las pruebas presentadas contra mí, nunca ninguna refutación de las pruebas que había producido sobre la ilegitimidad del Papa Francisco, y ni siquiera una respuesta a mi memorándum de defensa. Esto no me exime del deber de anunciar la verdad, no solo sobre el pontificado inválido de Francisco I, sino también sobre su sucesor León XIV. De hecho, existen suficientes elementos para afirmar que León XIV, recientemente elegido Papa en Roma en el cónclave del 7 y 8 de mayo de 2025, no es el legítimo sumo pontífice de la Iglesia Católica, o al menos para dudar legítimamente de que realmente lo sea. Pero antes de analizar estos elementos, quiero aclarar que esto no pretende ser un acto formal o informal de apostasía de la fe católica, de cisma de la Iglesia Católica, ni de ningún grupo, ni de ningún otro pecado contra la fe católica. Creo firmemente, y lo confieso en voz alta, todo lo que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre ha enseñado, sostenido, afirmado y auténticamente definido mediante su legítimo magisterio de los pontífices, desde San Pedro hasta el Papa Benedicto XVI, y de los concilios ecuménicos, desde el primero celebrado en Jerusalén hasta el Vaticano II inclusive, tal como la Iglesia siempre lo ha entendido y propuesto, y que podemos encontrar resumido en los símbolos de la fe de los catecismos, particularmente el catecismo para los párrocos de San Pío V después del Concilio de Trento, el catecismo de San Pío X y el catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, y en los documentos emanados de la Suprema Autoridad. Creo en la institución divina del primado de Pedro, tal como ha sido declarado, definido dogmáticamente y enseñado por la Iglesia, y reconozco a todo sumo pontífice legítimo como el verdadero sucesor de San Pedro. Me someto voluntariamente a esta autoridad suprema con religiosa sumisión de mi intelecto y voluntad, con la certeza de que obedecer a los romanos pontífices nos permite permanecer en la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, Hijo encarnado de Dios, sobre la roca de Pedro, ubi Petrus, ibi ecclesia y extra ecclesia nulla salus.
Haber planteado serias y fundadas dudas, dice el padre Cornet, sobre la legitimidad del Papa Francisco no significó negar el papado ni ser cismático, sino simplemente que las leyes de la Iglesia definían a Jorge Mario Bergoglio no como papa, sino como antipapa. Sin embargo, la Santa Sede nunca nos dio respuesta sobre los argumentos y pruebas que presentamos, confirmando con su silencio la validez de nuestra postura. Al hacer ahora este análisis no queremos ser apóstatas ni cismáticos, sino solamente averiguar la verdad, es decir, si en el caso de León XIV debe ser considerado, según aquellas leyes, un verdadero papa sucesor de San Pedro o bien otro antipapa sucesor de Francisco I, porque a un verdadero papa le debemos obediencia por la fe, para que nos conduzca a la salvación eterna, pero nada a un antipapa, porque seguirlo significa traicionar a Cristo y arriesgarse a la condenación eterna. Y ahora ya, después de esta breve introducción, empieza el primer capítulo que titula Benedicto XVI nunca abdicó y permaneció como papa legítimo hasta su muerte. Esta es la clave porque todo va concatenado, encadenado. Y es importante entender que todo arranca de este golpe de Estado que se le da a Benedicto, de esta no renuncia de Benedicto, que genera un conclave nulo en el 2013 y un antipapado en Bergoglio. Pero antes os voy a leer una noticia de actualidad relacionada con Preboste, el antipapa León XIV, que dice así: comenta Valentín Echenique que Prevost es un farsante, un hipócrita, un engañabobos, hace lo contrario de lo que dice, exactamente lo contrario, no es de fiar, es lo que vengo sosteniendo. La sonrisa por delante y el puñal por detrás, así dice Valentín Echenique, este comentarista católico. Y dice así también: León nombró hoy un grupo de miembros para la oficina del Vaticano que supervisa las órdenes religiosas y las comunidades de la misa en latín, incluidos algunos cardenales que se han opuesto a la misa tradicional y han apoyado las bendiciones para las parejas del mismo sexo. Bueno, pues esta es una noticia publicada en LifeSite News y que este señor ha comentado así brevemente. Y bueno, pues esta es la noticia de actualidad que hoy leyendo este primer capítulo os quería compartir, para que vayáis despertando los que todavía estáis un poquito dormidos y os vayáis dando cuenta de que es todo una careta, una mascarada, un teatro, una mentira, una usurpación, un fingimiento, como dice el padre Cornet en este trabajo más adelante, un fingimiento, una mentira desde febrero de 2013. Bien, pues vamos entonces ya a leer ese primer capítulo. Benedicto XVI nunca abdicó, esta es la clave, nunca, y permaneció como papa legítimo hasta su muerte, eso sí, en sede impedida. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Hemos realizado un análisis preciso de todo esto y nos remitimos a dicho texto para obtener fuentes y argumentos en profundidad. Ahora nos limitaremos a resumir algunos de estos puntos. 1a. La declaración no fue un acto de renuncia. Este famoso texto que el Papa Ratzinger leyó el 11 de febrero del año 2013 y que inmediatamente se presentó maliciosamente como un acto de abdicación del papado, no era otra cosa que una simple y pura declaración, como el propio pontífice quiso titularlo. Pero, ¿qué se entiende por declaratio o declaración? Una declaración es en efecto la comunicación a terceros de un hecho de conciencia, de algo que otros desconocen, y que al compartirlo, oral, gestual, gráfico, escrito, llegan a conocer, y que reveló Benedicto XVI en este texto. Declaró que había decidido renunciar. Ahora bien, una cosa es declarar algo y otra cosa es hacer algo. Son dos actos distintos, como se aprecia en el siguiente ejemplo. Declarar que uno ha decidido casarse no es más que la simple comunicación de un deseo, una intención, un proyecto que quizá algún día se completará o se confirmará, pero que quizá nunca se haga realidad
mientras que casarse es el acto mediante el cual esa persona se casa con otra. La sabiduría de nuestros antepasados supo hacer evidente esta diferencia entre el simple anuncio y su realización en el proverbio. Entre el dicho y el hecho hay un mar, o también se dice del dicho al hecho hay un trecho. El análisis del texto de la declaración destaca los elementos que la identifican únicamente como un acto comunicativo, mientras que faltan varios elementos que la habrían convertido en un verdadero acto operativo de renuncia efectiva. Con la declaratio se dio la noticia de que el Papa había decidido renunciar, pero no la renuncia real del pontificado. Punto 1b. No se trata de una declaración de renuncia al munus, sino solo parcialmente al ministerium. El canon 332.2 del Código de Derecho Canónico establece: si contingat ut Romanus Pontifex munere suo renuntiet ad validitatem requiritur, ut renunciatio libere fiat errite manifestatur, non vero ut a quociam acceptetur. En caso de que el romano pontífice renuncie a su oficio, se requiere para su validez que la renuncia se haga libremente y se manifieste debidamente, no se requiere que alguien la acepte. El objeto específico de la renuncia al papado, según este canon 332.2, es precisamente el papado, denominado aquí con el término munus, que munus y ministerium no deben identificarse ni considerarse sinónimos, como si fueran la misma cosa. Lo hemos demostrado recurriendo abundantemente al magisterio pontificio de numerosos papas, desde San León Magno en el siglo V hasta Benedicto XVI, en el siglo XXI, con un centenar de citas de sus documentos, y todo esto va más allá de lo que han afirmado los canonistas, porque el magisterio no es de los canonistas, sino es el de los pontífices, y los verdaderos pontífices, incluido Benedicto XVI, han sabido distinguir el oficio, la asignación, la misión, la tarea, el título, la dignidad, es decir, el munus, de su ejercicio, ejecución e implementación, es decir, del ministerio. En su declaración, el Papa Ratzinger afirma textualmente: declaro me ministerium episcopi Romae, successoris Sancti Petri renunciare. Con esta fórmula, Benedicto XVI expresa explícitamente que el objeto de su renuncia no es el munus petrinum, sino únicamente el ministerium petrinum. Ahora bien, dado que dicha renuncia no se ajusta al canon 332.2, podemos concluir con absoluta certeza que no se trata de una abdicación al papado. Con certeza, dice el padre Cornet, podemos concluir que no se trata de una abdicación al papado. A ver si se nos queda ya esto claro. Esto lo saben los obispos y los cardenales y callan cobardemente, traicioneramente callan, como ratas. Todo lo que se diga es poco. Yo lo siento mucho, pero es verdaderamente diabólico lo que están haciendo. Callan. Me parece indicado, en primer lugar, como nosotros, en la medida de lo posible, nos vamos a ir basando en los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa, empezar por la siguiente idea, y es: ¿por qué la Santísima Virgen no hizo referencia expresa a Preboste en sus mensajes? Bueno, nosotros, tras la muerte de Bergoglio, hemos entendido que eso se debe a dos razones. En primer lugar, para no hacer más compleja aún de lo que ya lo es la interpretación de los mensajes. Imaginemos que la Virgen hubiera hablado de un sustituto de Bergoglio, entonces algunos podrían haber pensado que Bergoglio sería el catejón y Preboste el falso profeta, otros podrían haber pensado que Bergoglio ya era el falso profeta y el siguiente podría incluso ser Pedro Romano. Todo eso hubiera sido un despropósito. Pero hay una segunda razón que pensamos que es incluso más importante aún, por la cual la Virgen no habló de ningún sustituto de Bergoglio. Ella ya lo dijo todo con Bergoglio, pero la segunda razón es para desactivar los movimientos
que la masonería eclesiástica pudiera hacer al respecto, porque si ella, nuestra Santísima Madre, hubiese hablado de un sustituto de Bergoglio, pues podrían los masones poner a un sustituto del sustituto de Bergoglio. Entonces parecerían fallidas en ese caso las profecías de la Virgen. Entonces ella dice las palabras exactas, ni más ni menos. Y para terminar este primer comentario, al primer vídeo de análisis del padre Cornet, nos parece también de justicia explicar cómo encaja la situación del padre Fernando Cornet en los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa. Bueno, pues si miramos el mensaje que ella dio el 4 de junio de 1971, el mensaje único que está situado posteriormente al mensaje central y previamente al mensaje del aviso, es decir, en el momento en el que estamos viviendo ahora, ella, entre otras cosas, dijo, refiriéndose a Bergoglio, porque Bergoglio y Prevost son la misma unidad a todos los efectos, comparten muchas características, muchas reprobaciones. Dijo, este Papa dio la libertad para quitar de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Por eso está cancelado el padre Fernando Cornet. Ha sido apartado, ha sido quitado de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es un apóstol de Dios. En su declaración, el Papa Ratzinger afirma textualmente: «Declaro me ministerium episcopi Rome successoris Sancti Petri renunciare». Bueno, pues ya está, concluimos con absoluta certeza que no se trata de una dedicación al papado. Sin embargo, teológica y canónicamente no es posible que el sumo pontífice renuncie únicamente al ministerium conservando el munus, ya que dicha renuncia sería completamente nula. Munus y ministerium son distinguibles pero no separables. Quien renuncia solo al ministerium renuncia inválidamente, pero quien renuncia al munus también renuncia válidamente al ministerium. Porque el ministerium es la implementación, la ejecución del munus, y en ausencia del munus el ministerium también desaparece automáticamente, donde con sabiduría el Santo Padre Benedicto, asistido por el Espíritu Santo, especifica en la declaración que su decisión de renunciar solo concierne parcialmente al ministerium. De hecho, primero especifica que el munus petrinum se realiza con palabras y obras no menos que con la oración y el sufrimiento, y luego al final de la propia declaración afirma que continuará estas 4 actividades mediante la oración. Unos días después, precisamente, el 27 de febrero de 2013, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, asegurará que no abandonará la cruz, sino que permanecerá de una manera nueva con el Señor crucificado, es decir, mediante el sufrimiento. Su decisión de renunciar se limita a solo 2 de las 4 actividades del ministerium petrino: actuar con obras y con palabras. Punto 1c. No hay confirmación de la renuncia, solo se ve impedida. La sede solo se ve impedida. Al presentar fraudulentamente la declaración del Papa Ratzinger como una verdadera y propia renuncia, terminaron convirtiéndola ante el mundo en un acto claramente contrario a las disposiciones del derecho canónico. Y con esto también hicieron que el Papa Ratzinger pareciera un violador consciente de las disposiciones canónicas, o peor aún, un ignorante de las mismas. De hecho, el canon 189.3 del Código de Derecho Canónico dice lo siguiente: renunciatio que acceptione indiget, y traducido, la renuncia que requiere aceptación, si no se acepta en el plazo de 3 meses, carece de valor. La que no requiere aceptación surte efecto con la comunicación del renunciante hecha conforme al derecho. Sabemos bien que la renuncia papal al munus petrinum no necesita ser aceptada por nadie, pero se dijo de esta declaración que la fecha que figuraba en ella, es decir, 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, era el momento en que la renuncia sería efectiva. Considerar la renuncia del Papa Ratzinger como un acto con efecto diferido contradice de hecho la disposición del citado canon 189.3, ya que debería haber entrado en vigor inmediatamente. Pero allí, según afirman,
Tal consecuencia solo se anunció en esa otra fecha y a esa hora. En resumen, o el Papa Ratzinger violó el derecho canónico o no fue lo que afirmaron de que se trataba de una renuncia con efecto diferido. Que no se trató de una renuncia con efecto diferido lo podemos deducir de otro punto del mismo canon 189 del Código de Derecho Canónico, que en su punto primero dice: renunciatio ut valeat, etcétera, etcétera. Traducido: la renuncia, para que tenga valor, requiera o no aceptación, debe hacerse a la autoridad a la que corresponde la provisión del oficio en cuestión, y precisamente por escrito o de palabra, ante dos testigos. El teólogo Carlo María Pace, en sus dos obras sobre esta cuestión, insistió mucho en este detalle, a menudo pasado por alto, pero de suma importancia. Aquel 28 de febrero no hubo confirmación de la renuncia ni del Ministerium ni del Munus por parte de Benedicto XVI, ni escrita ni oralmente ante al menos dos testigos. Con ello, Benedicto XVI nos permitió comprender que la suya no era una renuncia, ni siquiera con efecto diferido, sino tan solo una comunicación de haber decidido renunciar no al Munus, sino solo parcialmente al Ministerium. El problema de no haber entendido, o de no haber querido entender, o de haber entendido bien pero haber mentido a los demás, que aquello no era una verdadera abdicación del papado, sino otra cosa. Llevó todo esto al cristianismo a hundirse en una tragedia, mientras Benedicto XVI seguía siendo verdadero sumo pontífice de la Iglesia Católica, porque no había abdicado ni estaba aún muerto. El 1 de marzo de 2013 se publicó oficialmente un documento en el que se afirmaba que la sede apostólica había quedado vacante y los cardenales eran convocados a un próximo cónclave para elegir al sucesor del Papa Ratzinger. Fijaos qué barbaridad, estando todavía vivo el Papa. Dicen que la sede está vacante y ya está, y tan frescos. Este documento también tuvo otro efecto: arrastró a la sede apostólica y al Papa Benedicto XVI a una sede impedida. Que la Santa Sede pueda ser impedida lo confirma el canon 335, mientras que el canon 412 explica que debe entenderse por sede impedida. Desde aquel 1 de marzo de 2013 el Papa Benedicto XVI, aunque aún conservaba el munus petrino porque no había abdicado ni fallecido, se vio impedido de ejercer su ministerio petrino. En los últimos años, diversos autores han negado con frecuencia que Benedicto XVI estuviera realmente impedido, citando como prueba el hecho de que podía recibir visitas y conceder entrevistas, escribir y publicar libros y artículos, recibir y enviar cartas, etc. Sin embargo, estos hechos no se referían al estado de impedimento, sino exclusivamente a la forma en que vivía su situación particular, habiéndosele permitido disfrutar de ciertas libertades, pero hasta cierto punto. De hecho, lo que ya no podía hacer era publicar documentos pontificios, encíclicas, constituciones apostólicas, motu proprio, quirógrafos, exhortaciones posinodales, cartas apostólicas, etc. Aceptar renuncias a diversos cargos eclesiásticos y proveer nombramientos para cubrir las vacantes, elegir y nombrar nuevos obispos o dar su consentimiento a los elegidos según las antiguas tradiciones, ni crear cardenales de la Santa Iglesia Romana. Incluso su correspondencia personal se gestionaba a menudo a través de la Secretaría de Estado, al igual que las solicitudes para reunirse con él. Creo que un ejemplo significativo de las limitaciones a la libre comunicación a las que se vio sometido se encuentran en un curioso episodio del año 2019. Del 21 al 24 de febrero de ese año, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo se reunieron en el Vaticano para tratar la crisis de fe y de la Iglesia tras los escándalos sexuales y de pederastia. Y el Papa Ratzinger decidió preparar unas notas para entregarlas a los obispos allí reunidos. Sin embargo, algo parece haber salido mal, ya que el 11 de abril de 2019 decidió publicarlos en una revista alemana de Múnich, la revista mensual
Kierulflat. En la introducción, un añadido hecho específicamente para su publicación, el Santo Padre hace una especie de resumen de cómo se desarrollaron los acontecimientos y dice textualmente lo siguiente: habiendo trabajado en el momento del estallido público de la crisis y durante su desarrollo progresivo, en un puesto de responsabilidad como pastor de la Iglesia no pude evitar preguntarme, aunque ya no tengo ninguna responsabilidad como emérito, cómo desde una perspectiva retrospectiva podría contribuir a esta recuperación. Así, en el período que va desde el anuncio de la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales hasta su inicio, he recopilado algunas notas para ofrecer algunas indicaciones que podrían ser útiles en este momento difícil. Tras contactar con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y con el propio Santo Padre, considero acertado publicar el texto tal como fue concebido. La curiosa expresión final, Klerusvlat, en mi opinión significaría que el Papa Benedicto XVI entregó sus notas, pero que no fueron devueltas a los obispos de esa reunión tal como fueron concebidas, o que podrían haber sido manipuladas mediante la difusión de un texto con recortes, o simplemente un resumen, dejando de lado conceptos considerados esenciales por el Papa Ratzinger. Y es entonces cuando, para que no se pierdan, y no solo eso, y no solo esos obispos, sino toda la Iglesia lo sepan, de forma muy sutil y diplomática, solicita autorización, informando al cardenal Parolin y a Francisco I de lo que se dispone a hacer, optando por publicar el texto así concebido, es decir, en su integridad y orden, en una revista local en lugar de en un periódico generalista o en una prestigiosa revista teológica, para no llamar demasiado la atención y parecer que está poniendo en aprietos al secretario de Estado y al propio Bergoglio. Pero precisamente esto quizás nos permite comprender la dificultad del Papa Ratzinger para comunicarse plenamente y no solo libremente. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo. Benedicto XVI nunca renunció, nunca abdicó y permaneció como Papa legítimo hasta su muerte. Bueno, una cosa que tiene que quedar clara es que haya dicho lo que haya dicho Benedicto a partir de que Bergoglio asume el trono de Pedro con ese golpe de Estado y ese antipapado con apariencia de papado, daba igual lo que dijera públicamente, en el sentido de que él seguía siendo papa porque había retenido el munus. Y aunque él hubiera hecho una rueda de prensa diciendo públicamente el único papa es Francisco, yo ya he dejado de ser papa, aunque hubiera dicho eso, que no lo dijo, pero aunque lo hubiera dicho, daba igual, él seguía siendo papa, porque tenía el munus, no había renunciado, en ningún caso no había abdicado, como aquí ha explicado el padre Cornet. Bueno, pues este ha sido el primer capítulo. En los próximos días, si Dios quiere, seguiremos leyendo este trabajo, este PDF, los siguientes capítulos, y ya lo tenéis a disposición para descargar en el canal de Telegram Arturo Periodista Católico. En italiano el original y en español la traducción. En fin, la Iglesia está hecha para la verdad. Tenemos que amar la verdad, y quien no ame la verdad, quien se crea que estando arropado por la masa, dejándose arrastrar por el oficialismo y por la masa, puede quitarse responsabilidad y echarle la culpa a los de arriba, se equivoca. Se equivoca. De eso nada. De eso nada. Cada uno tiene que buscar la verdad. Y si todos defeccionan, todos los obispos y cardenales públicamente callan, ellos se irán al infierno, y los que se dejen arrastrar por ellos. Pero tú y yo, pues tenemos que buscar la verdad, y para eso... Porque Benedicto XVI no había muerto, ni había renunciado válidamente al munus petrino. Eso significaba que la sede no estaba vacante, y si la sede no está vacante, no se puede proveer con un nuevo papa si no está vacante. De aquí que, desde el principio, aquel cónclave del 2013 fue ilegítimo, nulo e inválido. Y después, obviamente, Bergoglio tuvo sus características particulares que manifestaron que en realidad él no era el Papa, pero esta es la razón por la que él no fue legítimo pontífice. Jamás. Y para eso está este trabajo, sacerdotes como el padre Cornet, que dan la vida por la verdad. Que el Señor nos lo conceda, dar la vida por la verdad y amar la verdad más que nuestra propia vida, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.